Elizabeth, la emperatriz enigmática, de Egon César Conte Corti, narrado por Mónica, para voz de mujer. Capítulo 3. Matrimonio, morriña y cadenas doradas. Viena, la ciudad imperial, estaba de fiesta, como si quisiera demostrar a la prometida de su soberano cuánto amaba su pueblo al joven emperador, y en especial su capital. Se esperaba mucho de Francisco José, y haciendo feliz a su joven y bella esposa, también ella traería felicidad a Viena. Era cierto que el parentesco entre ambos era demasiado estrecho. Las hijas de Rodolfo de Habsburgo habían inaugurado, hacía ya siglos, la larga serie de alianzas matrimoniales entre las casas de Austria y Wittelsbach, siendo esta la 22ª, pero el esplendor y la magnificencia del enlace eclipsarían cualquier objeción. El 21 de abril Isabel y su familia cruzaron la frontera austriaca y aquella misma tarde Francisco José esperaba en el embarcadero de Linz para acompañar a su prometida hasta el alojamiento delicadamente decorado al estilo nacional, donde pasaría la noche. Luego regresó a toda prisa a Viena. En la capital se habían hecho los preparativos más fastuosos y todos rezaban porque el tiempo les acompañase. Las nubes amenazaban en el cielo, pero por la tarde se levantó un fuerte viento que las barrió, y el cielo apareció radiante de azul cuando la embarcación, adornada con flores, transportaba a la novia, que se aproximó a la orilla en Nussfort. En el muelle aguardaban el emperador y sus padres, los principales dignatarios del Estado, y una multitud incontable de curiosos. La barca apenas había atracado cuando el emperador saltó por encima del hueco que la separaba del embarcadero y, tomando en brazos a su prometida, la besó con arrebato ante toda la asamblea. Pálida y tímida, Isabel bajó a tierra apoyada en el brazo de su prometido, vestida con seda rosa y un manto de encaje blanco, mientras miles de voces clamaban al unísono: ¡Viva Isabel, la prometida del emperador! Por un instante se quedó como clavada en el sitio, mirando con timidez a la multitud que la aclamaba, profundamente conmovida. Luego se repuso, saludó a derecha e izquierda y agitó su pañuelo de encaje, desatando nuevas ovaciones. Francisco José procuró alejarla de la muchedumbre lo antes posible. Todos subieron a los carruajes tirados por espléndidos caballos grises de los establos imperiales de Leipzig y se dirigieron velozmente a Schönbrunn, donde el resto de la familia imperial aguardaba para recibirlos. También los jardines del palacio estaban abarrotados. Aunque Sisi se sentía cansada y superada por la situación, la excitación y el esfuerzo del largo viaje se reflejaban en su palidez, tuvo que salir al balcón, sonreír, inclinarse y saludar con la mano, como habría de ser desde entonces su deber oficial. Pero ni siquiera dentro del palacio halló descanso. Le presentaron a la dama de la casa, la condesa Sofía Esterházy, una señora de 56 años, de rostro marchito y sin expresión. Sisi la miró con recelo y sintió rechazo, pues había en ella algo de institutriz. Era, por supuesto, íntima amiga de la archiduquesa Sofía, quien la había elegido para atender a la futura emperatriz con razones muy claras. Sabía que podía confiar en ella, al igual que las otras dos damas de compañía que serían las más cercanas a Isabel, la condesa Paula Berengarde, que le pareció amable y simpática, y la condesa Caroline Lambert, hija del general asesinado por los húngaros en el puente de Pest en 1848. Estas damas la iniciarían en todos los entresijos de la corte. Sisi estaba preparada para que las celebraciones, el ceremonial español y el increíble boato de la corte imperial fueran duros y agotadores, pero no tenía idea de lo que realmente le esperaba. Al retirarse a descansar, le entregaron un voluminoso manuscrito titulado Ceremonial para la entrada pública de Su Alteza Real, la Serenísima Princesa Isabel,
el cual debía estudiar para que todo marchara a la perfección al día siguiente. Tan alterada estaba que le costaba conciliar el sueño. Su cama extrañaba, el nuevo entorno y todo lo que le aguardaba la abrumaba. Francisco José se mostraba tiernamente solícito e intentaba facilitarle todo lo posible. Le preguntaba una y otra vez qué deseaba. La consolaba cuando se angustiaba pensando en el protocolo. «No te preocupes, querida», le decía. «Es parte de nuestras obligaciones oficiales y ya verás cómo el pueblo de Viena quedará encantado con mi dulce prometida». A primera hora del 23 de abril, todos vestían de gala según dictaba el ceremonial. Las damas llevaban crinolinas, una moda introducida en Francia por la emperatriz Eugenia. La duquesa Ludovica y su hija partieron en un coche de 6 caballos desde Schönbrunn hasta el Theresianum, el antiguo castillo imperial, desde donde durante siglos la novia del soberano hacía su entrada en la capital. Entonces, abrumada por la solemnidad del momento, Sisi rompía a llorar y solo con gran esfuerzo lograron calmarla. No soportaba ser observada como un objeto y lo que la aguardaba era aún peor: un carruaje de cristal tirado por 8 caballos en el que sería paseada por toda Viena como una criatura exótica y rara. Pero aquella debilidad fue breve. De repente su bello rostro adoptó una expresión dura y decidida, recordando fugazmente a su hermana mayor, Nené. Luego subió al gran carruaje dorado, decorado con pinturas de Rubens y tirado por 8 caballos blancos nacarados, criados en Lipiza, y se entregó con resignación a un desfile que habría colmado de orgullo y felicidad a cualquier otra joven. Se acababa de inaugurar un nuevo puente sobre Viena y fue la prometida del emperador la primera en cruzarlo. Las calles se habían convertido en un auténtico jardín de flores. Muchachas vestidas de blanco cubrían su camino con pétalos de rosa y multitudes apretujaban a los soldados alineados a lo largo del trayecto. Era domingo, el día en que la niña del domingo entraba en su nuevo hogar en Holborn. Era la viva imagen de la perfección cuando descendió del carruaje de estado, con las mejillas encendidas por la emoción, vestida con un traje de satén rosa con reflejos plateados y adornado con guirnaldas de rosa. Al bajar los altos escalones, su tiara de diamantes se enganchó por un momento en el marco de la puerta, pero con un gesto de indescriptible gracia arregló su peinado y, al menos por aquel día, su labor había concluido. Al día siguiente, los preparativos para la ceremonia ocuparon todo el tiempo. La maestra del palacio le presentó, una vez más, 2 voluminosos manuscritos. Uno solo debía leerlo, pero el otro tenía que conservarlo y aprenderlo de memoria. El primero era un programa litografiado de 19 páginas sobre el ceremonial de la boda. Leyó acerca de todas las damas altamente excelsas y exceltísimas, de aquellas que eran de rango palaciego o aptas para los apartamentos imperiales, de los pajes de honor, portadores de la cola del vestido, de los generales al servicio y del orden del cortejo, tanto en el camino hacia la iglesia como en el regreso, hasta la misma entrada de los aposentos privados. «¿Qué son las damas de los apartamentos?», preguntó divertida, y le explicaron que eran aquellas que tenían derecho a presentarse en los apartamentos imperiales solo en momentos determinados y por invitación expresa, a diferencia de que gozaban del privilegio del gran o menor entrée. Con un leve estremecimiento devolvió el primer manuscrito a la condesa Esterházy. El otro llevaba el título de «Recordatorios humildísimos». Contenía las disposiciones para el día siguiente. El emperador trató de disipar entre risas la sombra que se había posado sobre el rostro de su prometida. «Después de todo», dijo, «no será tan espantoso y pronto lo habremos olvidado en el bello Luxemburgo». A las 6:30 de la tarde del 24 de abril, Francisco José condujo a su prometida al altar de la iglesia de los agustinos. Es imposible describir la profusión y el colorido tan fastuoso del espectáculo del interior del templo. Las vestiduras de los altos dignatarios eclesiásticos, los uniformes militares,
los trajes de corte de las damas y sus joyas, reflejando la luz de miles de velas que creaban una deslumbrante confusión de tonalidades. De pronto una agitación recorrió la brillante asamblea y un silencio sepulcral se impuso cuando la procesión avanzó solemnemente desde Harcourt. El emperador cabalgaba solo al frente, alto y esbelto, con su uniforme de mariscal de campo, cubierto de condecoraciones, una figura apuesta y viril en todo el esplendor de su juventud. Tras él, en un carruaje, iban la archiduquesa Sofía y la duquesa Ludovica. Entre ambas se hallaba Isabel, con su vestido novia de blanco, bordado en oro y plata, ricamente adornado con flores de mirto, llevando en el cabello la centelleante diadema nupcial de diamantes y ópalos que pertenecía a la archiduquesa Sofía, y en el pecho un ramillete de rosas blancas frescas. Avanzó hacia su reclinatorio con suma gracia, sin mirar ni a derecha ni a izquierda, con expresión profundamente seria y tan pálida como la muerte. Se sentía como si estuviera en un sueño, y el emperador tuvo que darle un toque de aliento, acompañado de una mirada, antes de que se alzara y se acercara con él al altar mayor. De pronto, como si llegaran de muy lejos, oyó las preguntas del eclesiástico que oficiaba la ceremonia y susurró un sí apenas audible, mientras que la respuesta del emperador resonó con fuerza en la iglesia. Y ya el anillo de oro estaba en su dedo, y su delicada mano temblorosa de emoción reposaba en la del emperador. En ese momento, una salva de fusilería retumbó desde la infantería formada en el orden de la Hosepla. El estruendo de la artillería se escuchaba ya desde las murallas de la ciudad, y al mismo tiempo comenzaron a replicar todas las campanas de las iglesias de Viena. De pronto volvió el silencio. El venerable príncipe arzobispo de Viena, el cardenal Rauscher, se acercó al altar y pronunció un discurso para los recién casados. Isabel permanecía allí como hechizada, escuchando aquella larga exhortación que parecía no tener fin. Hablaba del Altísimo, del amor y la armonía conyugal y de los deberes y nobles tareas de un soberano. Ella solo captaba palabras sueltas o frases entrecortadas, hasta que de repente su atención fue atrapada por las palabras siguientes. El santo y compasivo Agustín dice así: si una mujer ama a un hombre por ser rico, no es pura, pues no ama a su esposo, sino al dinero de su esposo. Si ama a su esposo, lo ama aunque sea pobre y carezca de todo. Un leve rubor tiñó las mejillas de Isabel y miró interrogante a su joven marido. ¿Qué significaba aquella alusión? Todo el mundo debía saber que ella no había buscado el poder ni la riqueza, sino que todo le había sobrevenido sin aviso, como un milagro, y había sido arrastrada por los acontecimientos, lo quisiera o no, e involuntariamente recordó cómo el día anterior había visto salir al venerable eclesiástico del cuarto de la archiduquesa Sofía. ¿Habrían sido aquellas palabras deliberadas? Sin embargo, las frases amables que siguieron borraron la momentánea amargura que aquella comparación le había provocado. Salió de la iglesia con semblante aún más serio que antes, acompañada por fanfarrias de trompetas y redobles de tambores, predecida por pajes de honor y dignatarios de Estado, en una orgullosa procesión franqueada por los alabarderos de la Guardia Imperial, solo para regresar a Hotburg y allí soportar las felicitaciones de la corte. Y fue entonces cuando comprendió que un emperador y una emperatriz no se pertenecen a sí mismos. Debían someterse a un aluvión de festejos. Isabel pasó por todas estas ceremonias en silencio al lado de su esposo. Allí donde aparecía era recibida con vítores entusiastas, pero nada de ello le producía ninguna alegría. Al fin y al cabo, ya era una mujer y una emperatriz. Ella, que hasta hacía tan poco había sido solo una princesita sin importancia, insignificante quizá, pero por ello mismo más libre e independiente. El viernes 28 se había organizado de nuevo una serie de recepciones y comitivas.
Pero finalmente Isabel se plantó. Estaba agotada, nerviosa y sentía que necesitaba descansar. La archiduquesa Sofía consideró aquello impropio, pero Francisco José comprendió sus sentimientos. Aplazó las recepciones y él mismo condujo al carruaje con Isabel y el práter al mediodía. La noticia se propagó como un reguero de pólvora y toda Viena se volcó hacia la Hauptpalais. El emperador tuvo que tomar un desvío y abandonar la avenida principal lo antes posible, si quería disfrutar del aire fresco con su esposa durante media hora de tranquilidad. La mayoría de las festividades resultaban una tortura para Isabel, pero hubo una que sí le agradó: la fiesta nacional del 29 de abril. La función organizada por Red, el célebre domador del circo, en la que participaron 60 magníficos caballos, le recordó su hogar y a su padre. Además, Red se había esmerado especialmente. Su compañía, vestida con trajes medievales, desfiló por el Prater en una procesión deslumbrante, con 60 caballos de todas las razas y animales espléndidos. Al llegar al campo de fuegos artificiales, junto al tercer café, se detuvieron y se ejecutó una cuadrilla con 12 caballos grises y 12 negros. Después, todos los jinetes formaron un semicírculo y mientras 44 globos con formas humanas y animales flotaban en el aire, el señor Red ofreció una exhibición, montando una magnífica yegua árabe de color gris perla. En otras celebraciones, Isabel apenas podía esperar a que concluyeran, pero aquella vez le costó separarse del espectáculo y le dijo al emperador, de regreso al palacio: «Ha sido verdaderamente maravilloso. Tengo que conocer a ese hombre». Isabel era apenas una niña, conmovedoramente hermosa y muy joven, tal vez demasiado para la pasión intensa y ardorosa de su esposo. Lo sintió con mayor crudeza la mañana siguiente al haber consumado el matrimonio. La archiduquesa Sofía insistió en que debía presentarse al desayuno familiar como si fuera un día cualquiera. Isabel protestó ante lo que para ella era una prueba horrenda y casi insoportable, pero el emperador aún estaba tan acostumbrado a obedecer a su madre que ni siquiera se atrevió a contradecirla. Temía que una negativa provocara una escena entre su madre y su esposa, así que suplicó a Isabel que cediera. Ella lo hizo, pero fue una experiencia terrible. Regresó a su habitación nerviosa y llorando, mientras la archiduquesa no desaprovechó la ocasión para interrogar a fondo a su hijo. Isabel veía poco al emperador, que pasaba el día ocupado. Todas las personas a su alrededor pertenecían al entorno de su suegra, y la camarera mayor y las damas de compañía le eran por completo ajenas. No se le había permitido traer consigo a ninguna dama de su entorno, de modo que cuando su esposo no estaba, se sentía sola e indefensa ante el poder silencioso que representaba su suegra, perceptible desde los primeros días de su matrimonio, porque ya comenzaban a perfilarse los elementos que acabarían desembocando en un enfrentamiento. La archiduquesa Sofía, con su personalidad enérgica e inflexible, tenía por costumbre anular la individualidad de cuantos la rodeaban. Pero aunque Isabel solo tenía 16 años, poseía una voluntad propia bien definida y un amor incontrolable por la libertad, heredado de su padre y fomentado en su hogar. Sin embargo, no se le permitía dar un solo paso sin el conocimiento de su suegra. Incluso en la apacible residencia de Lasenburg debía estar impecablemente vestida desde la mañana hasta la noche, y no se le toleraba nada que contraviniera el protocolo o resultara impropio de una emperatriz. Por supuesto, Sofía hacía todo esto con la mejor intención. Eso no se puede negar. Tenía visión de futuro y una mentalidad política, pero todo ello resultaba ajeno por completo a la joven emperatriz. Isabel se encontraba prácticamente prisionera en Luxemburg, y como el emperador pasaba todo el día trabajando en Horburg, se sentía desamparada en un mundo frío y extraño. Siempre había temido lo que le deparara el futuro, pero jamás lo había imaginado así. Echaba de menos su hogar y su familia y recordaba con nostalgia
la vida despreocupada en Possenhofen. Ahora su existencia entera se reducía a una sucesión de ceremonias complicadas. La realidad no tenía importancia. Lo único que contaba era la apariencia, y eso le resultaba durísimo. El emperador siempre era amable, cariñoso y encantador con ella, pero en cuanto aparecía su madre, él cedía y además estaba tan poco presente. Su principal consuelo eran los animales que había traído de Possenhofen. Podía pasarse horas sentada frente a la jaula de sus loros enseñándoles a hablar y seguía encontrando consuelo en la escritura de poesía. Igual que en Possy, había recurrido tantas veces a su cuaderno de versos como refugio que ahora hacía lo mismo en sus primeros días en Luxemburgo. Dos poemas compuestos en esta época, uno titulado Anhelo y el otro Pájaro cautivo, reflejaban claramente sus sentimientos. Su sensación de desolación se agravaba por los constantes reproches velados de la archiduquesa Sofía y se sentía completamente abrumada por el vuelco que había dado en su vida. Hasta entonces apenas sabía lo que era ser educada por personas dominantes o irritables. En las contadas ocasiones en las que su madre le llamaba la atención, lo hacía siempre con dulzura. Pero la archiduquesa Sofía tenía otro temple. Consideraba su deber convertir a aquella jovencita que había trastornado a su hijo en una emperatriz con un elevado sentido del deber. A pesar de sus buenas intenciones, sus formas eran demasiado duras. Isabel era como una planta sensible. Si alguien se mostraba mínimamente desagradable o antipático con ella, se convertía en enemigo a sus ojos, y por mucho que luego hiciera o dijera, lo miraría siempre con desconfianza. Sin embargo, podía mostrarse amable e incluso cariñosa si percibía que alguien realmente la apreciaba. Esta sensibilidad se veía alimentada por su involuntario sentimiento de orgullo al saberse, entre todas, la emperatriz, la primera dama del imperio. Eso hacía que las restricciones que sufría le resultaran aún más insoportables y pronto se convenció de que vivía en la desesperación. De ahí el solemne poema que escribió el 8 de mayo de 1854, apenas 2 semanas después de su boda. Por supuesto, se trataba de un estado de ánimo pasajero, pero demuestra que su carácter no era ni simple ni común y que estaba sujeto a arrebatos emocionales que podían poner en riesgo su relación con el mundo que la rodeaba. El poema dice así: «Ay, si nunca hubiera dejado el sendero que a la libertad me conducía, ay, si no me hubiera desviado por el camino ancho de la vanidad. Ahora despierto en una celda, las manos atadas que antes fueron libres. El anhelo crece y nada lo sacia, y tú, libertad, me has abandonado. Despierto de un sueño espléndido, donde mi espíritu estaba preso, y en vano maldigo la hora en que libertad por ti aposté y perdí». Elizabeth tenía que guardar cuidadosamente aquellos versos bajo llave, pues si llegaban a manos de su suegra, nadie podía prever las consecuencias. Todo parecía confabularse para alimentar su estado de ánimo. Incluso el clima contribuía a hacer su estancia en Luxemburgo más deprimente. Mayo suele ser la época más hermosa del año en Viena y sus alrededores, pero aquel año no cesaron la lluvia ni las tormentas, y la calefacción de Luxemburgo dejaba mucho que desear. Elizabeth se resfrió y comenzó a toser. Pronto Francisco José notó su desdicha y, conmovido por sus súplicas, pensó en llevarla a Itz lo antes posible e invitar allí a su madre y a su hermana para hacerle compañía. Pero le resultaba un sacrificio muy duro separarse tan pronto de su joven esposa, pues a pesar de sus constantes cambios de humor y quejas, cada día lo tenía más hechizado. Antes, sin embargo, el 9 de junio de 1854, el emperador y la emperatriz emprendieron un viaje por tierras de la corona de Bohemia y Moravia, lo que les ofreció una oportunidad de escapar de las tensiones del hogar.
Las fiestas en su honor encantaron a Isabel, especialmente la procesión nupcial procedente de Hanna, en Moravia, célebre tanto por los pintorescos trajes de sus habitantes como por la fertilidad de sus tierras y el brillante torneo organizado por la nobleza en Praga. Durante este viaje empezó a familiarizarse con sus deberes como emperatriz, visitando conventos e iglesias, hospitales, casas de caridad y orfanatos, especialmente aquellos dedicados a mujeres y niñas. Su dulzura, su sencillez natural y su encanto innato despertaban la admiración general y provocaban vítores entusiastas. Todos envidiaban a la joven y hermosa emperatriz, con sus vestidos exquisitos, y nadie sospechaba que en el fondo se sentía tan maltratada en su propia casa. Mientras Isabel regresaba a Laxenburg, el emperador prolongó su estancia fuera de Viena. El 29 de junio de 1854 recibió una carta característica de su madre, que resultaba reveladora tanto de la relación entre ambos como del grado en que la archiduquesa se inmiscuía en los más íntimos detalles. Habían surgido indicios que hacían pensar que Elizabeth pronto sería madre, y Sofía no tardó en aconsejar al emperador sobre cómo debía tratarla y le instó a ser muy tierno con ella. Pero añadía: «No creo que Sisi deba pasar tanto tiempo con sus loros, porque si una mujer se pasa el día mirando animales, sobre todo en los primeros meses, es probable que los niños se parezcan a ellos. Haría mucho mejor el mirarse al espejo o a ti. Eso tendría toda mi aprobación». Esta preocupación maternal era sincera, pero la archiduquesa intervenía en exceso. Estaba presente casi siempre que el emperador se alojaba en Laxenburg, pues temía que su hermosa esposa ejerciera una influencia demasiado grande sobre su hijo. Era completamente incapaz de comprender la naturaleza infantil de su sobrina y convertía su inocente pasión por la naturaleza, los caballos, los perros y los pájaros en una especie de crimen, reprochándole constantemente cualquier cosa. Elizabeth no se sentía segura ni siquiera en sus aposentos, ya que la archiduquesa Sofía irrumpía con frecuencia para inspeccionar lo que estaba haciendo, hasta el punto de que la pequeña emperatriz se sentía vigilada. Se quejaba de que la archiduquesa convertía en asunto de Estado el más mínimo detalle y de que no solo la reprendía a ella, sino incluso al emperador, como si fueran dos colegiales. Por supuesto, aquello era una exageración, pero Elizabeth acabó desarrollando un odio visceral hacia su suegra, de cuya autoridad sentía no poder escapar. Años después, seguiría lamentándose de lo desgraciada que había sido en aquella época y de la impotencia que sentía. El emperador, naturalmente, no podía acompañarla durante el día, pues marchaba muy temprano a Viena y no regresaba hasta las 6 de la tarde, justo para la cena. Elizabeth deseaba acompañarle, pero la archiduquesa replicaba constantemente: «No es apropiado que una emperatriz ande corriendo tras su marido, yendo de un lado para otro como si fuera un joven subteniente». En una ocasión, sin embargo, Elizabeth logró convencer a su esposo para que la llevara consigo, y fue feliz al pasar un día entero sin ver a su suegra. Qué agradable resultaba alejarse, aunque solo fuera por un día, de aquel sombrío Laxenburg. Pero apenas regresaron por la noche, la archiduquesa Sofía se abalanzó sobre ellos y los reprendió severamente. De hecho, si hemos de creer a Elizabeth, directamente los insultó. Naturalmente, nunca volvió a repetirse y Elizabeth quedó confinada de nuevo en Laxenburg. Olvidaba que aquella prohibición no obedecía al despecho de la malvada, como llamaba a Sofía, sino al temor que el bienestar del niño que iba a nacer, cuya preciosa vida podía suponer la llegada tan esperada de un heredero al trono. Toda la manera de pensar de la archiduquesa era ajena al espíritu de la emperatriz. Durante la primera visita de Elizabeth a Laxenburg tras la boda, una tarde en los jardines había sido cerrada al público y reservada para su uso personal. Un día advirtió que ese espacio se había abierto de nuevo, permitiendo al público acercarse
hasta casi mirar por las ventanas del palacio. Desde entonces apenas volvió a pasear por el jardín, en parte porque le resultaba molesto tener que vestirse de gala desde primera hora de la mañana, siempre acompañada por una dama de honor que observaba cada uno de sus movimientos, y en parte porque le desagradaba sentirse observada por todo el mundo, ahora que su embarazo era evidente. Pero apenas la archiduquesa se dio cuenta de que Isabel ya no salía, acudió a sus aposentos, la obligó a salir al jardín y le explicó que era su deber mostrarse ante todo el mundo para que la gente pudiera alegrarse por su acontecimiento esperado. La joven emperatriz sintió que aquello era simplemente horrible. En cualquier circunstancia le desagradaba que la miraran fijamente, pero en esas condiciones le resultaba absolutamente insoportable. Así que prefería quedarse sola en el castillo y llorar, aunque ocultaba su desdicha a su marido todo lo que podía, para no hacerle daño. Sabía muy bien lo dependiente que él era de su madre, pero también sabía cuánto la amaba y no quería convertirlo en motivo de conflicto más de lo necesario. En el fondo se decía a sí misma, él también sufría tanto como ella por la dominación de su madre, pero no podía atreverse a decir nada. La archiduquesa Sofía era la consejera de su hijo en todo, incluso en asuntos de alta política. Aprobaba la política hostil hacia Rusia ya adoptada, que no iba acompañada de ningún acercamiento real a las potencias occidentales, y animaba al joven emperador a hacerse completamente independiente del zar, que era mucho mayor que él. No se vio hasta más tarde que gracias a esto caería entre dos aguas y perdería a todos sus amigos. Por el momento parecía que Austria era lo bastante fuerte como para desafiar al zar. Elizabeth no tenía nada que ver con esos asuntos, no sabía nada de ellos y pensaba que al menos en esas cosas tal vez la opinión de su suegra era la correcta. Además, la emperatriz estaba suficientemente ocupada con su propio estado. Su embarazo transcurría con normalidad y a finales de julio fueron a Itz, donde la archiduquesa Sofía había comprado a la joven pareja una villa. Allí, para su alegría, Sisi encontró a su madre, a Carlos Teodoro y a Nene, y la archiduquesa Sofía ya no pudo entrometerse tanto como en Luxemburgo. El verano pasó rápido y ese invierno, teniendo en cuenta el feliz acontecimiento esperado, Elizabeth no apareció en público. Tanto ella como su marido esperaban que el niño fuera un varón, pero se llevaron una decepción. El 5 de marzo de 1855 nació una hija que, por supuesto, recibió el nombre de Sofía, en honor a la madre del emperador, que fue su madrina sin que Elizabeth siquiera fuera consultada. El bautizo se celebró con el mayor boato, con todo el cuerpo diplomático presente, excepto el embajador ruso, ya que el zar, muy molesto por la actitud de Austria, no quiso participar ni siquiera en una fiesta familiar no política. Elizabeth estaba encantada con su primer bebé, pero de nuevo no contaba con su suegra, que daba todas las órdenes y elegía a todas las niñeras y asistentes de la criatura, de modo que la madre apenas podía estar a solas con su hija. Las órdenes que daba Elizabeth se anulaban al día siguiente, así que en lugar de ser una fuente de alegría, la criatura se convirtió en una nueva causa de conflicto. Como a Elizabeth no le agradaba ver a su pequeña, si su suegra iba a estar siempre presente, finalmente abandonó la lucha y rara vez subía a ver a la niña, cuyas habitaciones, cosa significativa, no estaban junto a sus propios aposentos. Todo esto se ocultaba cuidadosamente al mundo exterior, y la gente no tenía idea del verdadero estado de las cosas. Solo veían la radiante belleza de la emperatriz, su espléndida indumentaria y el boato con que siempre aparecía en público. Pronto se vio abrumada con peticiones para que intercediera ante el emperador, pero al responderlas, sus secretarios tenían instrucciones de usar la fórmula: Su Majestad no ejerce ninguna influencia. Ahí quedaba todo. En el verano de 1855 se debatía la cuestión del concordato con el Papa. Elizabeth era una buena católica,
Asistía a misa casi a diario y no tenía intención de hacer nada contrario a la religión, pero ya observaba la enorme influencia que el clero tenía sobre su suegra, incluso en asuntos políticos, y el gran peso que el príncipe arzobispo Rauscher tenía en la corte. Cuando en el verano de 1855 se firmó el concordato que transfería ciertos derechos y poderes importantes del Estado a la Iglesia, sintió vagamente que al firmarlo su marido había ido un poco demasiado lejos en despojarse de sus poderes soberanos. Francisco José continuó anticipándose a los deseos de su esposa siempre que pudo, y el 21 de junio de 1855 organizó para que visitara su antiguo hogar por primera vez desde su matrimonio. Toda su familia acudió a recibirla y la llevó alegremente a Possenhofen. En lugar de la muchacha sin forma que había salido del castillo, ahora regresaba una mujer joven, hermosa, elegante y digna. Estaba en magnífica salud y salía a pasear bajo cualquier clima, incluso cuando llovía a cántaros. Su madre la instaba a confiar en ella y contarle lo que la deprimía, y se desahogó con la duquesa y Nene todo lo que había sufrido a manos de la madre del emperador. Al principio su actitud hacia Nene había sido casi disculpatoria, pero ahora la situación había cambiado y ella hubiera querido ser quien se quedara en su querido Possenhofen de no ser por el emperador y su pequeña Sofía. Se sentía conmovida por el cariño de su marido y su bebé era más que todo el mundo para ella. Si al menos esa mujer no interviniera siempre entre ella y las dos personas que más amaba. Incluso cuando Elizabeth estaba ausente, el emperador quería que ella informara a su madre sobre cómo estaba ella y su hija, pero sus cartas eran siempre muy formales. Consistían en pocas frases secas que comenzaban con «querida suegra» y terminaba aún más fríamente con «el emperador y yo le besamos las manos». Su fiel nuera, Elise. Nada de querida mamá ni Sisi. La emperatriz regresó a Inch y más tarde a Viena, y la lucha diaria continuó. Una vez, el 14 de diciembre de 1855, tuvo una experiencia alarmante. Iba en un carruaje de 4 caballos rumbo a Schönbrunn, con caballos que normalmente eran completamente fiables, pero en la calle de Marisfreist, uno de los caballos delanteros se enredó en las riendas, los animales se asustaron y arrastraron a los otros dos. El cochero fue arrojado de la caja y los 4 caballos huyeron con el carruaje, en el que iba la emperatriz y la condesa Belengarde. La condesa intentó saltar, pero Elizabeth, que había tenido una experiencia similar en Possenhofen, se lo impidió. Los caballos giraron por una calle lateral, donde el conductor de un carro de granja que pasaba por allí cruzó su carro por la calle. Los caballos de la emperatriz cayeron y el eje del carruaje se rompió, pero Elizabeth y su dama de compañía salieron ilesas. Pálidas y nerviosas, dejaron el carruaje hecho pedazos y tomaron otro de vuelta a Burg, donde Elizabeth, para horror del emperador, relató la aventura y su feliz desenlace. Las discrepancias continuaron entre ella y la archiduquesa Sofía, que se había hecho por completo con la custodia de la pequeña hija de Isabel. La pequeña Sofía fue criada en las estancias de la emperatriz madre, en una planta distinta a la de Elizabeth, de modo que si quería ver a la niña, siempre tenía que subir las escaleras jadeando y aún así nunca estaba a solas con ella. Además de los criados y asistentes que componían lo que se conocía como la Kammer, siempre tenía delante a su suegra y muchas veces también a extraños a quienes la anciana acostumbraba a exhibir a la niña. Ahora, además, al estar embarazada de nuevo, le costaba trabajo subir esas escaleras. La niña nació a las 7 de la mañana el 15 de julio y todo transcurrió perfectamente, pero Elizabeth se entristeció cuando, ante sus angustiadas preguntas, el emperador tuvo que decirle que le había dado otra hija y no un heredero al trono. Quizá, le comentó con tono amable y bromista, sea porque no seguiste el consejo de aquel rabino de Pest, que quería que colgaras su poema hebreo en la puerta mientras nacía el bebé.
Esta vez, la madre de la emperatriz fue quien hizo de madrina, aunque en su ausencia la archiduquesa Sofía actuaba como representante. La recién nacida recibió el nombre de Gisela. Toda la monarquía compartió la decepción de Francisco José, pues todos anhelaban un heredero al trono, algo que se reflejaba en las innumerables cartas que recibía del público con consejos bien intencionados. El afecto popular también resultaba conmovedor y la emperatriz quedó sorprendida al ver una habitación llena de regalos enviados desde todos los rincones del imperio con motivo del nacimiento de su segunda hija. Pero exactamente lo mismo que le había ocurrido a la pequeña Sofía sucedió con la segunda hija. Simplemente la trasladaron a la Nursery bajo la tutela de la archiduquesa Sofía y para su madre quedó igualmente perdida. Otra vez el médico, el doctor Schimburger, cuyas indicaciones debían cumplirse al pie de la letra, estaba completamente bajo la influencia de la archiduquesa, a quien debía su nombramiento. Por eso, con él también tuvo constantes enfrentamientos. Para Elizabeth era indescriptiblemente amargo no poder ver a sus hijas sin que sugiera alguna molestia. Era una situación imposible, antinatural, y por eso instó a su marido a poner fin a aquello, trasladando a Sofía y a Gisela a habitaciones en la misma planta que la suya, sobre todo porque la pequeña Sofía siempre estaba enferma y Schimburger parecía incapaz de descubrir la causa de su dolencia. El emperador adoraba cada vez más a su esposa, pues desde el nacimiento de su segunda hija la veía más hermosa y radiante que nunca, así que esta vez cedió. Escribió a su madre comunicándole que había decidido trasladar a las niñas a los apartamentos de Rutherglen en el Burg, porque eran más espaciosos y cómodos, y la emperatriz no tendría que subir y bajar escaleras para verlas. La carta se envió el 30 de agosto, porque tanto él como Elizabeth estaban algo nerviosos ante la reacción que pudiera causar, y el 2 de septiembre iniciaban un viaje largamente proyectado para Carintia y Estiria, durante el cual al menos 12 días podrían vivir juntos sin la interferencia de la archiduquesa Sofía. El día más placentero de su viaje fue aquel en que escalaron el Grossglockner. Hicieron una parada en uno de los lugares más altos del mundo y conocido de la peregrinación, con su encantadora iglesia gótica. La emperatriz quedó abrumada por el esplendor de la visita que le desplegaba ante ellos, y el emperador compartía su entusiasmo. Como siempre ocurría cuando se alejaba de la influencia inmediata de su madre, Elizabeth ganaba ascendencia sobre él, algo muy necesario, porque en respuesta a la carta del 30 de agosto llegaron dos cartas muy airadas, casi seguidas, remitidas por la archiduquesa y recibidas por el emperador durante el viaje. Su madre estaba indignada ante la idea de que sus nietas fuesen alejadas de ella y criadas en otro lugar. Su amarga animosidad contra la emperatriz se palpaba en cada palabra. Incluso amenazó con abandonar sus apartamentos y retirarse por completo de Holborn. Francisco José no respondió de inmediato, pues incluso durante el viaje estaba agobiado por documentos de Viena y debía levantarse a las 4 de la mañana para atenderlos en cada momento libre. Pero finalmente reunió valor y por primera vez se opuso a los deseos de su madre. Reiteró su intención de trasladar a las niñas y desestimó su plausible objeción de que las nuevas habitaciones no tendrían sol, y suplicó a su madre que juzgara indulgentemente a Sisi si acaso era una madre demasiado celosa, porque es una esposa y madre entregadísima. Continuó con palabras claras acerca del dolor que a él y a Elizabeth les producía ver a sus hijas prácticamente confinadas en los apartamentos de la archiduquesa, y afirmó que le horrorizaba que las exhibiera tanto, porque eso solo las hacía vanidosas. La archiduquesa Sofía se llenó de consternación al ver que, lenta pero inexorablemente, su hijo se le escapaba de las manos, y comprendió que pronto esto podría suceder en asuntos que iban más allá de lo meramente personal. Por el momento Elizabeth había salido victoriosa, pero la ambiciosa madre del emperador sintió que le clavaban una daga en el corazón. El resultado fue que las relaciones entre ambas se volvieron absolutamente insoportables, y aquello ya era una guerra a muerte. Sofía no podía dejar de notar
cómo la influencia de la encantadora esposa del emperador aumentaba, y pronto quedó claro que su temor de que su hijo dejase de escucharle incluso en cuestiones políticas no era infundado. Elizabeth no sabía nada de política y por entonces no mostraba intención alguna de involucrarse, de modo que las ideas de Francisco José seguían reflejando las de su madre. Hasta ese momento, es cierto, esas ideas no habían tenido mucho éxito. Gracias a la postura de Austria durante la guerra de Crimea, que concluyó ese mismo año, la amistad rusa había sido descartada de forma ligera pero irrevocable. Las palabras pronunciadas por el embajador ruso, el barón Behlendorf, al abandonar Viena en 1854, iban a resultar terriblemente ciertas. Solo siento al joven emperador porque su política no ha herido tan profundamente a los rusos que pueda estar seguro de no tener un momento de paz mientras dure su reinado. De nuevo, el sueño de la archiduquesa Sofía de unir toda Alemania bajo una Austria centralizada, formando un gran imperio de 70 millones de habitantes, estaba más lejos que nunca de materializarse. Mientras tanto, dentro del propio imperio fermentaba un inquietante malestar y las perspectivas de futuro se presentaban sombrías y amenazadoras. Capítulo 4. La fascinación como instrumento de política. 1856-1858. Consciente de la desfavorable posición de Austria en la política mundial, el emperador Francisco José comenzó a escuchar a esos consejeros que opinaban que había que intentar ganarse la opinión de la descontenta Hungría y del reino lombardo-véneto. Había visto cómo su fascinante esposa había hechizado a todo el mundo en Bohemia y Carintia, y esperaba que algo parecido pudiera ocurrir en Italia. Elizabeth, que desconocía el verdadero estado de los asuntos en el sur, acogió con agrado la idea de un viaje como una forma de escapar durante unos meses de unas condiciones domésticas insoportables. Lo único que no le gustaba era separarse de sus hijas justo en el momento en que había salido victoriosa la difícil batalla contra su suegra, pues ahora la responsabilidad de las niñas había quedado en sus manos. Consideraba que la educación de la archiduquesa que había dado a su hija Sofía no le había hecho mucho bien, porque al regresar de Carintia había encontrado a la niña pálida y delgada. Así que, contra el consejo de su suegra, decidió llevarse a la niña con ella a Italia, dejando solo a la bebé Gisela en Viena. Las cartas escritas desde Milán en aquella época profetizaban que el viaje transcurriría sin incidentes, aunque no se esperaba que sirviera para modificar mucho la situación política, y que los italianos persistirían en su oposición sistemática al dominio austriaco y en su imponente odio. Sin embargo, el 17 de noviembre de 1856, el emperador y la emperatriz partieron hacia Venecia, vía Trieste. Entre otros lugares que visitó la emperatriz estuvo el convento de las Ursulinas de Leimbach. Apenas había comenzado su ronda de inspección cuando preguntó a la Madre Superiora si no había allí algunas jóvenes negritas procedentes de mercados de esclavos orientales, como los pequeños negros que trabajaban para su padre. Al enterarse de que había 3, las mandaron llamar, les dio dulces y jugó con ellas, olvidándose de todo lo demás hasta que tuvieron que recordarle que le esperaba otras visitas y que era hora de marcharse. La condesa Esterházy, dama de la casa, se mostró algo indignada, pero Elizabeth solo se rió, lo que aumentó el resentimiento de la condesa. La pequeña Sofía fue enviada directamente a Venecia, y el 20 de noviembre el emperador y la emperatriz llegaron a las alturas de Obcina, que dominaban Trieste, desde donde contemplaron de repente el azul puro del Adriático y el puerto bañado por el mar y brillante de banderas. Se celebraron las habituales recepciones, revisiones, cenas y funciones de gala en el teatro. Exteriormente todo brillaba, pero mientras se presentaban a las autoridades, a sus soberanos, se les declaró un incendio considerable en los edificios municipales,
Los fuegos artificiales almacenados allí para las iluminaciones de la noche se habían encendido, sin que se pudiera saber si fue accidental o no. El viento soplaba no solo con mucha fuerza, pero sí lo suficiente para explicar otro curioso accidente ocurrido cuando una gigantesca corona imperial de cristal, una enorme galera de estado destinada al uso del emperador en sus visitas al puerto, se rompió de repente en pedazos. Los rumores del sabotaje fueron ocultados a la emperatriz tanto como se pudo, pero era imposible esconderle completamente que incluso en Trieste las cosas no estaban como debían y que se podía esperar algo peor en Venecia y Milán. Durante meses previos se habían estado preparando febrilmente para la visita imperial en Venecia, pero allí también surgieron dificultades de la forma más inesperada. Se estaba arreglando el Palacio Real y hubo que colocar una alfombra en el gran comedor. La sala estaba decorada en rojo y blanco, pero por alguna influencia secreta se envió un tejido verde para la alfombra. No fue hasta que todo estuvo listo cuando las autoridades advirtieron que la estancia resplandecía ahora con los colores de la bandera nacionalista italiana. Se arregló todo rápidamente antes de la llegada del emperador y la emperatriz el 25 de noviembre. Allí también hicieron su entrada a bordo de una espléndida galera antigua, usada antaño por los dómines en ocasiones oficiales, que estaba amarrada a los jardines públicos, aunque se encontraba en un estado alarmantemente deteriorado. Las autoridades habían hecho todo lo posible por dar la apariencia de una recepción brillante, pero en el trayecto desde el embarcadero a la Piazzetta hasta San Marcos, el emperador y la emperatriz tuvieron que pasar entre filas compactas de gente, todos tan silenciosos como una tumba. No se escuchó ni un solo viva, ni un solo hoch o un hurra de los oficiales civiles y militares austriacos. El cónsul general británico negó con la cabeza. El único sentimiento de la multitud, escribió, era la curiosidad por ver a la emperatriz, cuya fama de extraordinaria belleza ha llegado naturalmente hasta este lugar. Con sentimientos dolorosos, Elizabeth siguió a su marido a través de la plaza de San Marcos hasta la catedral, tras lo cual sus majestades se dirigieron a una residencia en el Palacio Imperial, un edificio de gusto bastante pobre, con un perfecto laberinto de escaleras y pasillos donde resultaba bastante difícil orientarse. El emperador y la emperatriz aparecían con frecuencia en las calles de Venecia, pero al principio cualquier intento de animarlos era reprimido al instante por los presentes. Las masas persistían en su política de silencio y la mayoría de las grandes familias nobles evitaron la ciudad. Los detalles de esta visita se toman en parte de informes de funcionarios imperiales, ahora en los archivos estatales de Viena, y en parte de informes del cónsul británico general, ahora en el Archivo Nacional Público de Londres, que se consideran menos parciales que las crónicas austriacas o italianas. El 29 de noviembre el emperador y la emperatriz ofrecieron una recepción, pero se notó la ausencia de los Pisani, los Dolfin, los Giustiniani y otras muchas familias. Solo 30 de las 130 patricios acudieron a rendir homenaje a sus soberanos. Las damas, que eran más numerosas que los hombres, no olvidaron aquella noche en mucho tiempo. Al bajar de sus góndolas, tuvieron que recorrer más de 200 metros para llegar al palacio, atravesando una multitud que las acosaba con insultos y gritos. Fue imposible ocultar todo aquello a Elizabeth, que cuando apareció en el teatro de la Fenice pudo sentir el ambiente gélido. Apenas alguien la saludaba a ella y al emperador. Las localidades reservadas a las familias más importantes permanecían vacías. El emperador y la emperatriz no se sorprendieron, pues ya habían sido preparados para algo parecido, y trataron de hacer sentir vergüenza a la gente con su propio ejemplo. La dulzura y el encanto de Elizabeth se desplegaron al máximo, aunque le costaba hacerse entender. El príncipe Alejandro de Hesse, hermano de la zarina y que servía en el ejército austriaco en Italia, escribió en su diario que ella era una jolie comme un cœur, una hermosamente dulce, pero sonreía ante las torpes frases en italiano que claramente había aprendido para la ocasión y ante un francés vacilante.
Sin embargo, a pesar de sus prejuicios políticos, los venecianos no eran insensibles a su belleza. Cuanto más tiempo permanecía ella y el emperador en Venecia, más cálida se volvía la actitud de la gente. Ya empezaban a saludarlos con cierto afecto aquí y allá. La situación mejoró realmente cuando el 3 de diciembre se proclamó una amnistía y se devolvieron las propiedades confiscadas a los exiliados políticos. Al día siguiente, Francisco José y Elizabeth fueron recibidos con fuertes y reiterados aplausos en el Teatro de la Fenice. Pequeños episodios agradables que pronto se hicieron públicos ayudaron a mejorar la opinión popular. Una vez, mientras la pareja imperial paseaba por alguna plaza, un hombre se les acercó con una petición. «Debe presentarla en el palacio», dijo el emperador. «Ya lo he intentado, Majestad, pero no me dejaron entrar», respondió el solicitante. Era un exoficial llamado Jura, al que le habían retirado la pensión de mayor por participar en la Revolución de 1848. «Este no es el lugar para tratar asuntos de este tipo», replicó el emperador. «Venga a verme al palacio». «No me dejan entrar», fue la respuesta. El emperador estaba a punto de seguir su camino cuando Elizabeth le miró suplicante y dijo: «Dale uno de tus guantes, así daremos órdenes para quien lo lleve sea admitido». Y así se hizo. La pensión del mayor fue restaurada y las noticias del asunto pronto se difundieron, causando una impresión muy favorable. El ministro británico observó esta mejoría, que atribuyó a la juventud de la emperatriz, su rara belleza, su encanto y su amabilidad, pero informó: «Todo ello sigue siendo completamente independiente de la política». La actitud simpática de la pareja imperial no podía cambiar nada en este ámbito. En un ambiente así, Elizabeth sentía casi una molestia física. El clima relajado no le sentaba bien y echaba de menos su rutina habitual de ejercicio, porque no podía salir en Venecia sin sentirse asfixiada por las multitudes, además de que siempre corría el riesgo de insultos o incluso de atentados. Pasaron el día de Año Nuevo en Venecia y el 5 de enero partieron hacia Verona, pasando por Vicenza. En todos lados se repitió la misma experiencia. Los campesinos y la gente sencilla de los pueblos no eran hostiles, pero las clases altas y la alta burguesía los recibían con un frío y calculado distanciamiento. Su recepción el día 11 en Brescia, donde no se había olvidado la brutalidad de Hanau, fue la peor de todas. La comitiva imperial llegó al Palacio Ferranori en un silencio glacial. A Isabel se le saltaron las lágrimas al ver el pesar en el rostro de su marido. Mientras tanto, en Milán, las autoridades habían hecho todo lo posible para evitar que la recepción a los soberanos degenerara en un escándalo abierto. Se presionó a los campesinos de los alrededores para que acudieran a la ciudad aquel día, pagando a miles de ellos una lira por cabeza. Se difundió el rumor de que, a su llegada, el emperador proclamaría una amnistía y reduciría los impuestos, y la curiosidad y el amor por el espectáculo hicieron el resto. Cuando la pareja imperial llegó, las calles que conducían al palacio estaban abarrotadas por una multitud inmensa. Guirnaldas ondeaban desde los balcones, que por orden de las autoridades estaban llenas de gente, pero no se escuchó ni un viva. La policía se encontraba impotente ante el silencio de la gran mayoría. Sin embargo, su tarea más ardua fue llenar el gran auditorio de la famosa Scala. La policía había exigido que cada propietario de palco confirmase si iba a usarla o no, y en caso negativo los palcos serían ocupados por funcionarios u oficiales. Pero la sociedad milanesa enviaba a sus criados para ocupar sus palcos, y solo una quinta parte de la nobleza con derecho a presentarse en la corte asistió a las funciones o recepciones. Francisco José esperaba que el encanto y la belleza de su esposa, junto con la amnistía y la reducción de impuestos, aunque sus generales le aconsejaron lo contrario, provocaran aquí el mismo cambio de actitud que en Venecia. Pero en Milán no tuvo efecto alguno. Aparecieron tan pocas damas de la nobleza en los conciertos de la corte que se invitó a 250 mujeres de la burguesía, y aun así solo 26 asistieron.
Aunque la visita del emperador se presenta oficialmente como un gran éxito, informó el cónsul general británico, la versión abierta y ostentosa de la mayoría de los lombardos acomodados e inteligentes es, sin embargo, un hecho que merece la más seria consideración. La archiduquesa Sofía escuchaba ansiosa las noticias que llegaban de Italia. La tensa relación entre ella y su nuera le resultaba dolorosa, pues toda su alma estaba entregada a la felicidad y el bienestar de su hijo, y todas sus acciones podían atribuirse a un instinto maternal exagerado. Ahora tendía una rama de olvido a Elizabeth, enviándole un retrato de la pequeña Gisela. Elizabeth deseaba regresar a casa. La vida en la atmósfera hostil de Milán no era agradable y echaba de menos a su pequeña. El 2 de marzo, cuando Francisco José y Elizabeth partieron a Milán, las calles seguían tan apagadas como antes y la gente mostraba una indiferencia absoluta. Se alegraban de volver a casa después de una experiencia nada alentadora, pero el emperador esperaba que el tacto de su hermano Max, a quien había nombrado gobernador de Italia, facilitara la difícil tarea de gobernar aquel país tan complicado. La salud de Elizabeth había mejorado con el viaje, al igual que la de la pequeña Sofía, aunque el pueblo de Milán, para disgusto de sus padres, fingía que el emperador y la emperatriz solo la habían llevado con ellos como una especie de garantía contra posibles ataques. Elizabeth estaba loca de alegría por ver de nuevo a su pequeña, pero le dolió comprobar que durante su ausencia la niña se había acostumbrado por completo a su abuela. Por eso buscó refugio en sus mascotas, rodeándose de grandes perros y pasando mucho tiempo con sus caballos, a los que mimaba tanto que algunos la seguían como perros. El emperador consentía plenamente los caprichos de su esposa, aunque a él mismo no le gustaban los animales y era especialmente indiferente con los perros. Hacía todo lo posible por persuadirla para que no montara a caballo durante horas seguidas, un hábito contra el que su madre no dejaba de protestar. La emperatriz albergaba la esperanza secreta de poder elegir algún día a sus propias damas de compañía, pues sentía con mucha más intensidad aquella rigidez de etiqueta de la corte en su vida cotidiana que en cualquier otro ámbito. Las grandes familias nobles de Austria formaban un muro impenetrable alrededor del emperador y la emperatriz. Nadie que no perteneciera a estas familias, por mucho valor personal que tuviera, podía acercarse a ellos lo más mínimo. La costumbre establecía con precisión quiénes debían formar parte del séquito de la emperatriz. Solo 23 caballeros pertenecientes a las familias más grandes e históricas del país y 229 damas tenían lo que se llamaba la gran entrada, es decir, el derecho a presentarse cuando quisieran durante las audiencias de la emperatriz. Esto le resultaba insoportable a Elizabeth. Le gustaba hablar con cualquiera que le interesara o atrajera. La alta nobleza estaba tan acostumbrada a moverse exclusivamente en su círculo restringido que hablaban un lenguaje repleto de frases y alusiones familiares inteligibles solo para ellos, y que resultaban completamente anodinas para Elizabeth, que no había crecido en ese ambiente. Así, casi inevitablemente, la relación entre la emperatriz y este grupo se volvió tensa, y dado que favorecían una política centralista y tenían simpatías por la Austria Mayor, se inclinaban por las opiniones de la archiduquesa Sofía. El principal representante de este grupo en el entorno del emperador era su general ayudante, el conde Grunet, quien era casi todopoderoso, especialmente en asuntos militares, hasta el punto de que la gente bromeaba diciendo que los colores del ejército eran verdes. Grün es verde en alemán, y no el negro y amarillo, los colores imperiales. Este círculo no tenía simpatía por Hungría, que se oponía a su ideal de una Austria centralizada, resistiéndose obstinadamente a la absorción en un Estado unitario como mera provincia y reclamando igualdad con Austria. El barón Bach, ministro del Interior, que desde la aplastante derrota de la Revolución se había mostrado defensor de la idea de una Austria única e indivisible, sentía ahora que debía hacerse algo para conciliar a Hungría, si era posible, mediante una visita que le ganara a base de una amnistía y gestos amistosos, como se había intentado en Italia.
Sin embargo, la idea fundamental de la Constitución unificada debía permanecer intacta y el emperador estaba decidido a no desviarse ni un ápice de ella. Pero, dado el carácter nacionalista de los húngaros, se esperaba que el efecto producido por la belleza y el encanto de la emperatriz fuera mucho mayor que en Italia. Su partida estuvo precedida por otro conflicto doméstico. Elizabeth quería llevarse a las niñas, al menos hasta Budapest, para poder disfrutar de ellas sin la presencia de la abuela. La archiduquesa manifestó cierta preocupación por la salud de las pequeñas, pero Elizabeth interpretó esto como un nuevo intento de alejar a sus hijas y logró convencer al emperador para que le permitiera salirse con la suya. Tan pronto como se conoció la posible visita en Hungría, comenzaron a manifestarse signos evidentes de la desconfianza que se sentía hacia Austria y sus métodos. Pero aunque cada corazón húngaro albergaba una oposición latente a las tendencias políticas dominantes en Viena, las autoridades lograron organizar una recepción magnífica, si bien poco cordial, para el emperador y la emperatriz a su llegada a Buda el 4 de mayo de 1857 por el Danubio. Elizabeth quedó encantada con el hermoso entorno natural de la capital húngara y se sintió halagada por el entusiasmo abierto que su belleza suscitaba tanto en la nobleza como en el pueblo, especialmente cuando aparecía a caballo, ya fuera en el parque o en los desfiles militares. Aunque los días entre el 5 y el 13 de mayo que el emperador y la emperatriz pasaron en Budapest estuvieron repletos de festejos que a Elizabeth tanto le desagradaban, se sintió allí notablemente a gusto y la simpatía que mostraba hacia las costumbres húngaras despertaba en ellos un amor y una cordialidad recíprocas. Los rumores sobre la discordancia entre Elizabeth y la madre del emperador habían llegado ya a Hungría, y dado que no se había olvidado la actitud de la archiduquesa Sofía ni el papel que desempeñó durante la Revolución, un instinto difuso llevó a los húngaros a pensar que sus aspiraciones nacionalistas podrían encontrar una amiga e incluso una aliada en la corte del emperador. Por eso redoblaron esfuerzos para que su visita fuera agradable. Se mostró mayor reserva hacia Francisco José, porque aunque había proclamado una amnistía, era imposible resucitar a los que habían sido ejecutados, y el emperador persistía en resistirse a los deseos más fervientes de la nación. Pero no resultaba sencillo mostrar afecto por su consorte y al mismo tiempo antipatía hacia él. Aunque rechazó recibir una dirección firmada por 127 nobles conservadores que contenía referencias a una posible restauración de la Constitución húngara, como esperaba Bach, parte de la cordialidad hacia su esposa se reflejaba también en él. Entonces sucedió algo que pareció justificar la inquietud expresada por la archiduquesa Sofía antes de la partida. El 13 de mayo, el emperador y la emperatriz debían continuar su viaje hacia el interior de Hungría, pero Gisela enfermó repentinamente. Se pospuso la partida inmediatamente. Gisela se recuperó bastante rápido, pero el 19 de mayo los mismos síntomas aparecieron en Sofía. El doctor Simburger sostuvo al principio que era por la dentición, pero resultaba difícil creerle cuando la niña empezó a vomitar sangre y bilis. La pequeña llora y grita sin cesar de una manera desgarradora, escribió Francisco José a su madre. Sofía parecía estar gravemente enferma y sus padres estaban profundamente angustiados, especialmente Elizabeth, que no podía dejar de recordar las discordias que precedieron su partida. Pero cuando hubo signos de una mejoría duradera, Elizabeth atendió las peticiones para reanudar el viaje. Pues todo el país estaba expectante, se habían gastado grandes sumas en preparativos y no se podía defraudar al pueblo. El 23 de mayo partieron hacia el interior de Hungría. La emperatriz habría disfrutado mucho viendo los espléndidos caballos y la hermosa gente vestida con sus trajes nacionales que bordeaban la ruta por todas partes, de no ser por la preocupación constante por sus hijas. Cuando los visitantes imperiales llegaron a Deventer el 28 de mayo, recibieron un telegrama de Simburger, que a pesar de todas sus anteriores garantías, traía noticias inquietantes sobre el estado de Sofía. Interrumpieron de inmediato el viaje y regresaron a Budapest por la ruta más corta. Elizabeth se apresuró hacia su pequeña al llegar y la encontró gravemente enferma,
excesivamente débil y con los ojos ya apagados. Sibugar estaba muy abatido, pero cuando le presionaban con preguntas, solo decía que no había perdido la esperanza. La joven madre estaba desesperada y no se apartó en un instante del lecho de la niña, pero no pudo evitar el desenlace. Durante 11 horas la emperatriz siguió con angustia cada momento de la agonía de su hija, mientras los médicos permanecían al lado, impotentes, sin poder hacer nada. A las 9:30 de la noche, la niña de apenas 2 años ya no podía luchar más por su vida y la madre llorosa cerró sus ojos. «Nuestra pequeña es un ángel en el cielo», telegrafió el emperador a sus padres. «Estamos destrozados. Sisi está llena de resignación ante la voluntad del Señor». Pero eso no era del todo cierto. Elizabeth estaba abatida por la desesperación, culpándose a sí misma y a los demás, y era inútil decirle que el desastre podía haber ocurrido en cualquier lugar y que nadie era culpable. Se abandonó la gira por Hungría y el 30 de mayo el emperador y la emperatriz regresaron a Luxemburgo. Políticamente, sin embargo, este triste acontecimiento produjo efectos beneficiosos. En todas partes, incluso en los ámbitos donde el descontento político era más acentuado, se sentía una cálida simpatía personal hacia los padres afligidos, y por un momento esto eclipsó los movimientos opositores en Hungría. Isabel lloró desde la mañana hasta la noche y no hablaba de otra cosa que no fuera de su hija, y vivió con gran angustia su primer encuentro con la archiduquesa Sofía. Al ver el dolor de la emperatriz, su suegra se contuvo con tacto para no hacer comentarios, pero en cada orden y en cada palabra Elizabeth creía percibir una reprimenda tácita que daba a entender que aquel desastre no habría ocurrido si tan solo hubieran escuchado el consejo sabio y experimentado de la archiduquesa. Elizabeth tenía entonces 19 años, pero sentía como si llevara casada al menos una década y no lograba comprender que la actitud de Sofía hacia ella siguiera siendo la de una madre sensata hacia una niña inexperta. La desesperación de Elizabeth era tan profunda que su madre decidió venir a Luxemburgo acompañada por sus 3 hermanas para animarla y distraerla un poco. Esto resultaba imprescindible, porque en ocasiones el dolor de Elizabeth adoptaba formas muy extrañas. Nunca le había interesado demasiado la vida social, y ahora, excepto con el emperador, no permitía que nadie se acercara a ella. Insistía en andar y montar a caballo siempre sola, y se encerraba completamente en sí misma. Mientras permanecía en ese estado, ni se contemplaba que se reanudara el viaje por Hungría, así que el emperador decidió regresar solo, lo que naturalmente no tuvo el efecto deseado. Sin embargo, fue aún más difícil convencer al emperador de que tomara medidas duras contra Hungría que en ocasiones anteriores. Algunos de los que habían huido al extranjero durante la Revolución ahora veían facilitado su regreso, entre ellos el conde Julio Andrassy, que había pasado su exilio en París de forma nada desagradable. Abastecido generosamente de dinero por su madre, el elegante y joven conde era un ferviente admirador del sexo femenino, un invitado bienvenido en las mejores casas y el favorito de las damas parisinas. Además, ya no participaba en las conspiraciones contra el gobierno austriaco que se urdían en Londres por parte de Kossuth, sino que apoyaba abiertamente la reconciliación entre Austria y su tierra natal. Cada movimiento de los exiliados era seguido de cerca en Viena. Por eso se observó con agrado que, furioso con Rusia por unirse a la campaña contra su patria en 1848, Andrassy declarara que no convenía a Hungría permitir que el imperio de los zares dominara el Danubio y el Mar Negro, un punto de vista en armonía con las tendencias antirrusas entonces dominantes en Viena. Mientras tanto, en 1856, el conde se había casado con una heredera húngara, la condesa Katinka Kendefi, cuya familia tenía una reputación política intachable en Austria. En 1857, Andrassy recibió permiso para regresar a casa sin represalias y le fueron restituidos sus bienes confiscados. Todo esto se debatió con interés en el seno de la familia imperial, y más tarde, ese año, llegó una noticia que apartó a la emperatriz de sus pensamientos sombríos. Se anunció el compromiso de su hermana María con el príncipe heredero Francisco de Nápoles
y Sicilia. Sin embargo, el conflicto doméstico continuaba, aunque quizá de forma menos abierta. Tras la muerte de su hija, Elizabeth intentó conseguir el cese del doctor Sigubert, pero la archiduquesa Sofía logró impedirlo. El médico permaneció en su puesto y, a pesar de su disgusto hacia él, la emperatriz continuó bajo su cuidado. Cuando Elizabeth sufrió una inflamación en un hueso de la mano, el método del doctor para curarla fue colocar 2 grandes monedas de plata sobre la zona y vendarla muy apretada, esperando que la presión redujera el hinchazón. Elizabeth soportó esto 2 días, hasta que comenzó a sentir un dolor más agudo, momento en el que se quitó las vendas y optó por un masaje común. En noviembre, el emperador y la emperatriz cambiaron nuevamente sus aposentos en el Burg, ya que los antiguos evocaban demasiados recuerdos desagradables y además se habían quedado pequeños para él. A Elizabeth se le asignó el apartamento Amalia, que comunicaba directamente con las nurserías, lo que era especialmente importante para ella, pues para el invierno de 1857 ya sabía que esperaba otro hijo, y esta disposición le permitía evitar esfuerzos innecesarios. Últimamente la archiduquesa Sofía se había mostrado más amable, pero a esas alturas ya no servía de mucho, y a Elizabeth le deprimía tener que verla con tanta frecuencia. Una vez más, la emperatriz recibió consejos de todos los rincones del imperio sobre qué debía hacer durante el embarazo para asegurar que el niño fuera un varón. Elizabeth solía mostrar estas cartas, pues era algo supersticiosa y anhelaba un hijo varón. Todo lo desagradable se le ocultaba cuidadosamente, por lo que nadie le informó cuando de repente, en la mañana del 16 de agosto, quienes estaban en el castillo de Schönbrunn se sobresaltaron con un estruendo ruido que sacudió las paredes. El gran candelabro del salón del trono se había desplomado y se había hecho añicos en 1000 pedazos. Por suerte, nadie resultó herido, pero era la segunda vez que sucedía en 2 años. «Tendré mucho cuidado», escribió el encargado de la casa de la archiduquesa Sofía, «de no sentarme bajo el candelabro cuando esté en la corte». Elizabeth, sin embargo, habría interpretado esto como un mal presagio. El día decisivo se acercaba. El 21 de agosto, la archiduquesa Sofía, que estaba en Luxemburgo, recibió de pronto un telegrama que decía: «Su Majestad Imperial está de parto». Partió de inmediato hacia Schönbrunn y lo primero que hizo al llegar fue colocar el Santísimo Sacramento expuesto en el altar de la capilla. En partos anteriores, Elizabeth apenas había emitido un susurro, pero a las 10 de la noche estaba en una agonía tal que soltó un grito desgarrador mientras la madre del emperador y la condesa Esterházy se arrodillaban llorando y comenzaban a rezar por ella. El parto fue muy difícil y no fue hasta las 10:45 de esa noche que la emperatriz vio a luz. «¿Es un niño?», preguntó ansiosa con voz débil. «La partera aún no lo sabe», respondió Francisco José, temiendo que la alegría repentina pudiera hacerle daño. Entonces Elizabeth dijo con tono lastimero: «Claro, será otra niña». «¿Y si fuera un niño?», replicó él. El hermoso rostro de Elizabeth se iluminó de alegría, pero aún sospechaba que la engañaba y no se convenció hasta ver a su hijo. Los primeros días la emperatriz no se recuperó rápidamente, pues tenía tanta leche que no podía descansar y no se le permitió amamantar al niño. Esto le causó dolor y enfado con Sigubert, pero aparte de esto era feliz como nunca. Francisco José habría querido darle todas las joyas del mundo. No creía que su hijo fuera muy guapo, pero sí magníficamente formado y muy fuerte. Cuando lo felicitaba, las lágrimas de alegría surcaban sus mejillas, y su amor por su esposa era, si cabe, aún mayor que antes. La archiduquesa tendría ahora más dificultades para salirse con la suya, porque la influencia de Elizabeth sobre su marido estaba más firme que nunca. Pero en realidad la madre del emperador se alegraba tanto como él, pues a sus ojos aquel niño era la mejor garantía de la felicidad de su hijo y la estabilidad del imperio. Su único propósito ahora era educar al niño según sus propias ideas y moldearlo como había hecho con el emperador. No confiaba demasiado en la capacidad educativa de la emperatriz.
quizás con razón, pero ciertamente fue demasiado lejos al intentar eliminar por completo la influencia de la madre. Dada la naturaleza nada dócil de Elizabeth, esta tentativa amenazaba con graves conflictos futuros. Todos los implicados tenían buenas intenciones y estaban seguros de estar en lo cierto, pero todos tiraban en direcciones opuestas. Continuará. Si quieres seguir conociendo esta historia, suscríbete y no te arrepentirás.